Vamos ahí juntos al libro de Santiago. Espero que todos están ahí. Santiago, él nos está dejando unas últimas exhortaciones y nos dice simplemente, tengan paciencia, tengan paciencia. ¿Y por qué debemos tener paciencia? Porque el Señor va a regresar pronto. Jesucristo va a venir, Jesucristo va a regresar. Y es algo que esperamos la iglesia. Él va a poner todo en orden. Toda la injusticia, Él lo va a hacer bien, porque Él va a venir para reinar en poder, va a regresar en poder, en gloria, para reinar en justicia. Esa es una promesa. Y hoy vamos a ver versos 7 al 11 de capítulo 5. Entonces, ¿por qué no oramos primero y le pedimos al Señor y al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe a través de este texto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que en este tiempo nos va a enseñar. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Abre nuestros ojos, danos entendimiento, ayúdanos a escuchar lo que tu Espíritu nos quiere decir en esos tiempos, Señor. Tiempos raros, pero no es de una sorpresa, porque tú estás en control. Y confiamos en ti, Señor, en tu palabra. Y haz tu voluntad en cada corazón que está escuchando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, estamos en verso 7. Siguen conmigo. Voy a leer el pasaje y luego vamos a ver en detalle, verso por verso. Dice en verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y como les dije, hace un tiempo, hace unas semanas que hemos dejado de estudiar este libro, y los últimos estudios vimos que primero Santiago habló muy fuerte, acusando a los ricos malvados. Y en este pasaje ya hay una nueva dirección. Ahora vienen exhortaciones para nosotros, para la iglesia. Y fíjense como digo, aquí quiero decirlo otra vez. Por tanto, hermanos, tener paciencia. Y esta es la exhortación para nosotros, hermanos. Tener paciencia. En verso 1 al 6, como les digo, Santiago acusó a los ricos, pero ahora habla a los creyentes, a nosotros, hermanos, la iglesia, la familia de Dios. Entonces el Señor nos está hablando porque en realidad se nos pierde la paciencia. Y no sé de ustedes, pero nuestra paciencia es probada en estos tiempos tan duros. O qué tal cuando dan un nuevo aviso el gobierno. Se va a extender el quedar en casa. Entonces yo creo que el Señor nos está preparando para escuchar cualquier noticia que el gobierno nos va a dar. El Señor nos está diciendo a nosotros, por eso es muy importante, tengan paciencia. Yo sé que hay injusticia, hay oposición, y parece como todos los malos están prosperando. Y es algo que yo lo veo. No sé si te has dado cuenta, pero o leyendo unos comentarios de los expertos, de los stocks, que los ricos están aprovechando y a ellos les va muy bien en estos días, porque ellos venden sus stocks a un precio alto y luego compran cuando baja y luego cuando regresa todo a normal, ellos tienen doble. Y vemos que hay una injusticia y a veces parece como no es justo esto, pero esa es la realidad. Estamos en un mundo caído.
Y tú y yo debemos tener paciencia porque el Señor va a venir y arreglar todo. Ahorita no es el tiempo que vamos a ver justicia. En una manera sí hay justicia porque Dios usa el gobierno, pero hay mucha injusticia también. Y la venida del Señor es muy cerca. Y hay que meditar en esta verdad. Deja que penetre tu corazón. El Señor, su venida es muy pronto. Y es algo que nos debería dar mucho confort y paz, porque es una esperanza que solo nosotros lo tenemos, que el Señor va a regresar. Fíjense, ¿cuántas veces usó la palabra paciencia? En un pasaje realmente muy corto. Paciencia, paciencia. 4 veces, hermanos, tener paciencia. Y la segunda frase que se repite más es la venida del Señor. Eso quiere decir que debemos tener paciencia mientras esperamos el regreso. Eso nos pone la perspectiva correcta. No ser distraídos en el caos. Hay mucho humo, no se puede ver, pero podemos ver claro recibiendo esta exhortación. Tenga paciencia. Continuar a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Si eres evangelista, sigues compartiendo el evangelio. Eres maestro, sigues compartiendo, preparándote. Eso es algo bueno. Y Él va a regresar en justicia, va a venir, va a juzgar a los malvados. Él va a poner todo en orden en este mundo. Eso viene en el futuro, cuando establece su reino. Entonces, hermanos, hay que recibir esta exhortación. Tengan paciencia. Tengan paciencia. Esta palabra paciencia es significante y sería bueno tomar nota de esto, de qué es lo que significa paciencia. Literalmente significa largo templado. En inglés es long suffering, ¿verdad? Es una calidad buena, es una calidad de tener autocontrol tú mismo, ¿verdad? No es que no tienes emociones de tal vez te molesta, algo no te parece bien, pero tienes control. ¿Cuándo? Cuando hay dificultades. Te están provocando o te están burlando. Hay gran oposición contra ti. Sea lo que sea, es tener esa paciencia enfrente de eso. Ahora, tengan en mente algo de esta palabra, porque paciencia tiene en este pasaje, tiene el sentido paciencia con personas. Y más tarde vamos a ver, cuando vemos de Job, es paciencia en circunstancias. Pero aquí primeramente se van a dar cuenta que es paciencia con personas. Pero el problema es que tú y yo no somos buenos con la paciencia, porque enfrentamos personas difíciles. ¿Cuántos de ustedes conocen personas difíciles? Claro, todos tenemos personas así, todos. Y tú y yo debemos tener paciencia con ellos. No debemos responder con amargura. O el primer pensamiento que viene en tu mente, dilo. No, así no funcionamos. Porque eso no es ser controlado del Espíritu Santo. Entonces, hablando de paciencia, hay que nunca olvidar que es el Espíritu Santo que nos da ese fruto. Yo puedo aguantar y soportar a alguien que me abuse con palabras. Porque Dios me dice, hey, tranquilo, Danny, no vayas a responder, tranquilo. Y sea lo que sea, cualquier injusticia nos molesta. Paciencia, no, yo quiero justicia. Y el Señor dice, no, tengan paciencia. No, tú no te preocupes de la injusticia. Entonces es algo muy importante, poder controlar en frente de provocación. Muy importante esto. Alguien te insulta, te hace un acto malo, pero tú no vas a reaccionar en tu carne. Eso vemos en el ejemplo de Job, que lo vamos a ver en un momento. Pero también vemos que tiene el sentido paciencia de tener resistencia, persistencia en circunstancias difíciles. Paciencia con personas y resistencia con las circunstancias hasta que el Señor regresa. ¿Sí escucharon esto? Paciencia con las personas y resistencia con las circunstancias hasta que el Señor regresa. Soportar insultos y dolor
sin tomar una venganza, sin represalias. ¿Por cuánto tiempo? Pues aquí lo dice, hasta la venida del Señor. El Señor va a regresar, Jesucristo va a regresar, créenlo, créenlo. Y esto es un confort para la iglesia, es una gran verdad. Y hay confort en esta verdad, que el Señor va a regresar. Esto nos pone la perspectiva en lo eterno. Entonces yo no espero ver cosas perfectas aquí en este mundo. Algunos tienen mucha esperanza que el gobierno va a arreglar las cosas y un día va a haber justicia, vamos a mejorar las cosas. Mi esperanza no es en eso. Mi esperanza es que cuando el Señor regresa, entonces vamos a ver esa justicia. Pero mientras, como iglesia, voy a seguir confiando en Él, estudiando su palabra, compartiendo su palabra, obedeciendo. Y hoy el reto es tener paciencia. Eso es una exhortación, es un mandamiento para nosotros. Tengan paciencia, no sean amargos, no se enojen con otro cuando ven que... porque hoy en día, de hecho, fuimos a Target y vi un tiradero. Unas personas quitan sus guantes y los tiran en el suelo. ¡Oh, cómo me molesta! El hombre carnal quiere buscar quién tiró esos guantes. Vengan a recogerlo. Y son cosas, personas nos molestan. Es algo pequeño, pero yo creo que agarran el punto. Que sí, las personas, necesitamos paciencia con personas. Y en las circunstancias que estamos ahorita. Fíjense el verso 7 de nuevo. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Y ahora Santiago nos da 3 ejemplos de paciencia para nosotros. 3 ejemplos. El primero es el granjero. El granjero. ¿Todos están ahí? Dame un minuto aquí porque tengo el slide de cuando estudiamos versos 6 a 9. Déjame ver si encuentro el de versos 10 a 11. Pero fíjense, el granjero. Vean en versos 7 a 9. Quiero que noten algo. Comenzando en verso 7 al final, segunda parte del verso 7 dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Cuántos de ustedes mantienen un jardín en su casa? Y no muchos lo hacen porque es difícil, requiere tiempo, requiere mucha paciencia. De hecho, yo lo hice y a mí me encantaba tener un jardín, me encanta, todavía me encanta. Es un trabajo muy bonito, pero sí es difícil, les digo por mi experiencia, porque plantas y en tiempo viene el fruto, pero igual vienen los bichos y comienzan a atacar tu planta. Los tienes que estar pendiente, cuidándolo. Requiere mucho trabajo, bastante trabajo. Y yo creo que por eso muchos no lo hacen, porque sí requiere tiempo y mucha paciencia. Y fíjense, eso es lo que aprendemos porque estamos viendo 3 ejemplos en el granjero primero. ¿Qué es la lección? ¿Qué es la ilustración? Tener paciencia. Tener paciencia. Les debo los slides. Lo que voy a hacer es voy a publicar las notas en la página de Facebook porque ahorita no está funcionando bien. Entonces tengan paciencia conmigo. Los slides, ahorita toman sus notas y terminando el servicio los voy a publicar y pueden descargar todas las notas, ¿sale?
Entonces siguen conmigo. Tener paciencia, como un granjero, tener también vosotros paciencia, dice en verso 8. Y tenemos que entender que Dios usa sufrimiento para formarnos. Él usa oposición, persecución, eso ya lo sabemos. Él puede usar que los que tienen poder, incrédulos, que te oprimen. Y por eso vemos injusticia. Pero tú y yo debemos confiar en el Señor, permanecer en Cristo. Y Él nos va a dar la paciencia. Ese es el fruto de su espíritu. Tengan paciencia como el granjero. Y luego, número 2, afirmar tu corazón. Afirmar tu corazón. Eso es lo que dice en el verso 8. Afirmar vuestros corazones. Afirmar significa fijar firmemente, fortalecer. Entonces, iglesia, fijan firmemente, manténganse firme en su fe en el Señor. En medio de tentaciones, en medio de pruebas, en medio de oposición, injusticia, en medio de circunstancias difíciles, sean firmes, que su fuerza sea en el Señor. Humíllense delante del Señor, te da gracia, te da fuerza, es fruto de su espíritu. Porque tal vez estás desanimado y hay muchos muy desanimados en esos tiempos. Tal vez alguien te ha lastimado, tal vez te transó tu peluquero, es posible. Y tal vez no es justo, no es justo, no es justo que yo sufra así. Tengan paciencia, dice la palabra. Tenga paciencia, afirmar tu corazón, el Señor viene pronto. Y cuando regrese, garantizado, Él va a poner todo en orden, perfectamente. Y eso es lo que tenemos que creerlo, recibirlo, creerlo, y Él te va a dar paz, porque viene Dios pronto. Y número 3, no culpen sus problemas el uno al otro. Aquí dice en verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Está hablando aquí a la iglesia, ¿verdad? No estén peleando. No le echen la culpa a uno al otro de por qué estás sufriendo o cualquier cosa. Porque parece que el malvado está prosperando y mientras otros puede haber conflicto, pero qué triste cuando ese conflicto entra en la iglesia y están peleando hermanos y hermanas uno con otro. ¿Cómo crees que ve el Padre a su iglesia peleando? Eso no agrada al corazón de Dios. Y yo tengo que entender esto. Si estoy amargo, hay amargura en mi corazón contra un hermano, yo tengo que rendir cuentas con Dios y parar de apuntar el dedo. Eso es muy importante. Es una trampa y muchos caen en esa trampa. Debemos tener paciencia hasta que Él regrese. Por eso aquí dice, afirmar vuestros corazones. No culpen sus problemas el uno al otro. Es un buen tiempo de examinar tu corazón. Si tú tienes, en este momento, hay amargura contra una persona, a un amigo, o era amigo, o un hermano o hermana, dáselo al Señor, entrégalo al Señor, ¿verdad? Primero arrepiéntete de eso, porque eso no te ayuda a ti, eso no glorifica a Dios, quejándote con otro, echándole la culpa a otra persona. Eso es un buen tiempo de pedir, Señor, perdóname, ayúdame a tener tu perspectiva, ¿verdad? La perspectiva de Dios, ¿qué es? Es que esta injusticia, o tal vez se parece como una injusticia, es prueba. ¿Tú cómo vas a reaccionar? ¿Vas a mostrar paciencia? ¿Vas a mostrar fruto del Espíritu? ¿O vas a reaccionar en la carne? Esa es la opción. Tú y yo tenemos esta opción. Puedo reaccionarme en la carne y tratar de razonar las cosas en mi carne, en mi mente. Pues hicieron esto, pues lógicamente yo tengo que responder así. Pero no, eso me lleva a problemas, eso me va a llevar a más conflicto. Dios quiere que tengamos su perspectiva y eso requiere humildad, quebrantamiento. Y comienza con pedir perdón, arrepentimiento. Y Él nos va a dar la habilidad
porque nos da el poder en su espíritu para ver las cosas diferente. Y es algo muy, muy hermoso. Señor, guíanos, ayúdanos, guarda nuestros corazones hasta que tú regreses. Sería una buena oración todos los días. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo de los profetas. Los profetas. Primero vimos el granjero y ahora los profetas en verso 10. Verso 10. Dice, hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, Santiago, él no nos dice cuáles profetas. ¿Estaría hablando de Isaías? ¿Estaría hablando de Daniel? No lo dice Ezequiel, porque sabemos que sufrieron bastante los profetas. Y uno de mis favoritos es el profeta Jeremías. Jeremías era un profeta, era fiel. De hecho, él profetizó la palabra de Dios por muchos años, sin un convierto. Imagínense, qué paciencia. Él nunca vio ese fruto. Pero ¿qué es lo que él hizo? Él se mantuvo fiel, firme. Continuó a ser obediente. El Señor le dijo, di esto. Y él era fiel en obediencia a hacerlo. Jeremías lo torturaron y él continuó a predicar. Lo encarcelaron y continuó a predicar. Este es uno de los profetas que se refiere aquí Santiago. Un buen ejemplo, Jeremías, o de hecho los profetas, de paciencia y de resistencia en difícil circunstancia, contra personas difíciles. Él continuó, fíjense lo que dice Jesús. Noten Mateo 5, verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En tu trabajo, no sé si algunos de ustedes han experimentado burla, ¿verdad? Oye, aquí ya llegó el santo. O te dicen hermano, pero en forma de burla, no es tu hermano. Lo dicen. Yo he experimentado esto. Y son bromas contra tu fe, son bromas contra cristianismo. Pero está bien. Es okay. Tú estás en buena compañía. Así trataron a los profetas. No es fácil. No es fácil ser un seguidor de Jesucristo. Esperan oposición, esperamos persecución. ¿Qué tal Daniel? ¿Se recuerdan cuando el rey, él proclamó que nadie va a orar por 30 días? Solo van a orar a mí. Nadie es ilegal orar a un Dios si no es Él. ¿Y qué hizo Daniel? Olvídate de eso. Él subió a su cuarto, como siempre. Tenía las ventanas abiertas y él comenzó a orar. Él no obedeció al hombre. Él oró con su Dios. Dice la palabra que él oró. Entonces, Daniel es un ejemplo. ¿Y qué es lo que pasó? Por su obediencia al Señor, el rey lo aventó con los leones. Y sabemos esta historia. El día siguiente, en la mañana, entró el rey. Daniel, ¿estás ahí? Y fíjense cómo respondió Daniel. Esto lo podemos ver en Daniel capítulo 6, versos 21 y 22. Daniel 6, 21 y 22. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, esto nos debería animar a nosotros. De estos ejemplos de los profetas, ya vimos el granjero, cómo es paciente, tiene paciencia. Los profetas, y eso es algo que aprendemos nosotros. ¿Qué lección tú y yo podemos aprender de esto? Pues una es que estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sufrieron. Lo voy a decir otra vez. Estaban haciendo la voluntad de Dios, pero sufrieron. ¿Tú sabías que tú puedes estar
en medio de la voluntad de Dios, perfectamente en la voluntad de Dios, perfectamente obedeciéndolo, pero sufrir todavía. ¿Sabían eso? Oh, yo pensaba que solo voy a sufrir si soy desobediente. Yo pensaba que el Señor solo me va a disciplinar si salgo de línea o salgo de su voluntad. Entonces, ¿tú quieres decir que si yo obedezco a Dios, todavía puedo sufrir? Sí. Bienvenido a la iglesia de Cristo. No, eso no digas esto, pastor, no hablas así. Esa es la verdad. Y los profetas sufrieron. Recuérdense, ese es el ejemplo de por qué tener paciencia. Los profetas sufrieron porque eran obedientes. Simplemente dijeron la palabra de Dios y sufrieron por su obediencia. Eso es lo que dice en verso 10. Tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esa fue la razón que sufrieron. Porque obedecieron, hablaron la palabra de Dios y por consecuencia hubo persecución. Tú puedes estar en la voluntad de Dios y todavía sufrir. Entendiendo esta doctrina, créeme, te va a ayudar bastante. Porque algunos piensan porque el sufrimiento es porque es un castigo, ¿verdad? ¿Qué hice mal? O tal vez no estoy salvo y es una mentira de Satanás. Muchos luchan con eso. ¿Soy salvo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué pasa? Pues fíjense, los profetas sufrieron y estaban perfectamente en la voluntad. Cristo sufrió y estaba perfectamente en la voluntad. Obedeció al Padre perfectamente. Vemos algo más en este ejemplo de los profetas. Dios cuida de nosotros cuando pasamos por el sufrimiento. Recuérdense, hermanos, Dios está contigo. Él está contigo y Él te va a cuidar. Sí hay sufrimiento, pero Él te va a cuidar. Tú estás pasando por un tiempo de sufrimiento, Él te va a cuidar. Pienso de Elías. Sabemos que él sufrió porque él profetizó la palabra de Dios a ese rey malvado Acab y su esposa Jezabel. Y él fue fiel. ¿Y qué hizo ella? Ella amenazó con matarlo. Entonces él huyó al desierto. Se fue a esconder. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a un árbol, se durmió, el Señor envió un ángel. Y el ángel le dijo, Elías, levántate, despierta, vamos a comer. Te traje unos tacos. Y se despertó y le dijo, ok. No sé si hubo tacos, pero ciertamente yo creo que era algo delicioso. Se levantó Elías y comió. Imagínense, ¿que no Dios provee por nosotros? Dios envió, ¿verdad?, un ángel. De hecho, dice la Biblia que vinieron pájaros y le entregaba comida a Elías en el día. Es un milagro. ¿Cuándo es la última vez que tú viste pájaros entregándote una comida? No, los pájaros no te dan comida, ellos roban. Si tú vas a la playa seguido, sabes lo que estoy hablando. Ellos esperan que te alejes de tu área y vienen. Si no lo guardas tu comida, ellos vienen y se lo comen. Pero eso es lo que pasó. Ese es un milagro, Dios cuidando a su hijo, Elías. Eso me da paz, eso me da confort. A pesar del sufrimiento, Dios está conmigo, Él me va a cuidar, Él me va a cuidar. Y porque sabemos que después Elías, él va con una viuda allá en Sarepta y ella está haciendo su último de su comida. Y el Señor le dijo, dile a ella que te dé de comer y el Señor va a proveer para ella. Entonces no te preocupes. Y ella lo hizo en fe, cocinó su última comida que tenía y lo que pasó fue un milagro porque dice que los frascos de esta viuda nunca se desgastó. Un milagro. Sí, el Señor lo mantuvo porque el Señor es proveedor. Él provee. Y yo creo esto. Yo creo que Dios provee. ¿Qué tal ustedes? Claro, yo creo que la iglesia dicen, amén. Dios provee. Yo creo que Dios cuidará de nosotros.
Yo creo que Dios proveerá para todos nosotros, hermanos y hermanas. No importa qué es lo que está pasando alrededor. No importa si tiembla, si se caen edificios. El Señor cuida de su iglesia. Y Él quiere que tengamos paciencia. Mantengan nuestros ojos fijados en Él, porque el Señor va a regresar. Entonces, siguen trabajando como el granjero, hermanos. Siguen trabajando como el granjero y testificando como los profetas en estos días. No es un time out, ¿verdad? Ok, iglesia, es un time out. Hay que esperar a ver qué fecha nos dan de nuevo. No hay un time out. Oramos, no paramos de orar uno por otro, buscando oportunidades. Vemos a alguien decaído, sin esperanza, ahí vamos. Y vamos a hacer lo que hicieron los profetas. Vamos a darles la palabra de Dios. Sí, con paciencia. Así glorificamos a Dios. Cuando nos acercamos con personas con estrés, eso no trae bendición. De hecho, trae más estrés. Pero traemos paz, porque avanzamos, caminamos en fe con su espíritu. Y eso fluye a otros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en estos días. Quiere usarnos. Siguen testificando del Evangelio. Siguen proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Eso nos lleva a otro ejemplo. El tercero es el ejemplo de Job. Esto lo vemos en verso 11. Mira, siguen conmigo. Dice en verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La iglesia se espanta cuando hablamos de Job. Digo, no hables de Job, por favor. ¿Qué lección hay para mí? Porque sabemos cómo él sufrió. Yo no quiero experimentar o sufrir como él. Y algunos de ustedes lo han experimentado personalmente. Han perdido todo. Han perdido familia. Y Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio un buen ejemplo en Job de cómo tener paciencia en circunstancias difíciles. Porque fíjense un detalle importante. La palabra aquí, paciencia, en verso 11, es una palabra totalmente diferente de la palabra que vimos anteriormente. Una palabra totalmente en el idioma original, en el griego, es una palabra muy diferente. Aquí tiene la idea de perseverancia o resistencia en circunstancias. Entonces estamos viendo una perspectiva más grande de qué es paciencia. En versos 7 a 10, paciencia con personas. Verso 11, en el ejemplo de Job, es paciencia, perseverancia y resistencia en circunstancias difíciles, dolorosos. Y eso es lo que significa, debemos permanecer firme. Cuando queremos huir, es cuando aplicamos esto y lo podemos vivir. No vamos a huir, eso es muy difícil, me escapo. No, claro que no. Este no es el ejemplo de Job. Él se permaneció firme. Porque hay algunos, tal vez estás escuchando, tú ya no soportas más estar en tu casa. Yo ya me voy. Yo ya no quiero estar con mi esposa. Mejor me voy. Qué triste, pero es una realidad que muchos sufren en su mente. Son ataques en la mente. Viene el enemigo, busca a quien tragarse. Y de repente hay pensamientos así. Mejor dejo todo esto. Me voy y dejo mis responsabilidades, dejo mi trabajo, dejo mis amigos, mi familia. Queremos escapar. Pero el problema es, cuando huimos, ¿qué es lo que pasa? Traemos nuestros problemas. Porque el problema, la mayoría de las veces, es en nuestro corazón. Yo quiero huir. ¿Es la solución? No. Porque el problema es en mi corazón. No estoy viendo esta situación como Dios quiere que yo lo vea. La solución no es no escapar, entonces manténganse firmes, no vayan a huirse, echar la culpa a alguien más y me voy. Eso es muy común, es muy fácil, ¿verdad? Es muy difícil aquí, vámonos de aquí, escaparnos. No, la paciencia de Job es la habilidad de permanecer ahí, perseverar, resistencia. No huir.
Sabemos la historia de Job. ¿Por qué no vamos ahí, al libro de Job? Y piensa en lo que el Señor quiere hacer. Si tú eres esta persona que luchas y deseas huir, recuérdense, Dios ve tu corazón. Y es posible que no está bien tu corazón si tú quieres huir, porque el Señor quiere mostrarte algo. Un corazón duro no va a recibir, pero un corazón suave y humilde va a recibir. Y a pesar de, tal vez tienes razón, es difícil, hay una injusticia, pero eso no es razón de escapar. Primero tenemos que examinar el corazón. Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? El Señor quiere usar esto para mejorarnos, hacernos más fuertes. Ahora, ¿están ahí en Job? Job era un hombre rico. Vean en capítulo 1, Job capítulo 1. Era un hombre rico. Job era un hombre justo. Y aquí en capítulo 1 la Biblia nos da un escenario muy interesante. Estamos viendo cosas atrás de la escena, en la escena celestial, cosas que tú y yo no lo podemos ver, pero está sucediendo. Fíjense en verso 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios aquí son ángeles. Entonces, ángeles vinieron y se presentaron delante del Señor. Eso siempre lo hacen los ángeles. Pero aquí dice que Satanás estaba con ellos. Sabemos que Satanás es un ángel malvado, un ángel caído. Y él está ahí con ellos. Y fíjense lo que dice en verso 7. El Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y eso es lo que hace Satanás. En estos días, Satanás está rodeando la tierra. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando. ¿Buscando a quién? A los débiles. A personas sin fe se los traga. Y es posible que nunca lleguen a la cruz. A la iglesia busca a los débiles para que no crezcan más, para que no crezca más en sus pruebas, para que no madure, para que nunca jamás habla del evangelio, para que Dios no lo use. Entonces esto habla al incrédulo y a la iglesia. Satanás es un enemigo que te odia. Y fíjense lo que dice Dios a Satanás en verso 8. ¿No has considerado a mi siervo Job? Imagínate, dice esto Dios de ti. ¿No has considerado a mi siervo Uriel? Digo, no digas eso, Señor. No le hables a Satanás así. Pero es una realidad, porque vamos a ver, es un escenario que el Señor está permitiendo todo esto. Pero vamos a ver algo, fíjense. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás responde, y es un ataque contra Dios. Eso no fue una prueba de Job, es una prueba que Satanás le está poniendo a Dios. Y eso es clave entender el libro de Job. Porque lo que está diciendo Satanás es que sí, él te adora porque tú le has dado tanto. Claro que te va a alabar, claro que te va a servir, porque eres tan bueno con él. Y es la única razón que él te va a servir. Entonces Satanás pone a Dios en prueba. Si tú le quitas las bendiciones, él te maldicirá. Dios quita las bendiciones, tu siervo Job, él te maldicirá a tu cara. Es lo que Satanás está diciendo aquí, es Dios, tú no eres digno de ser alabado aparte de lo que tú das, de tus bendiciones, de tus regalos. Aparte de eso, tú no eres digno de alabar. Es un ataque muy fuerte. Esto fue el asunto. ¿Y qué es lo que pasa? Satanás destruye a Job. Dios lo permitió, no físicamente, al principio. Primero le quitó todo, porque Dios le permitió. Haz
haz lo que vas a hacer, solo no toques su vida. No lo puedes matar. Pero sí, vemos que hizo una destrucción Satanás, pero Dios lo permitió. ¿Ustedes nunca han tenido un mal día? Cuando nada te va bien. Y pues yo sí. Otro día así. Y el Señor, paciencia. Pero para Job, su día comenzó así. Es un hombre rico, recuérdense. Y tiene propiedad, tiene trabajadores. Y llega el primer siervo y le dice, Job, tus ovejas, tus animales, tus siervos, todos murieron, todo. Y luego viene otro siervo en otra zona de su terreno y le dice algo similar. Tus ovejas, tus siervos, tus camellos, viene otro siervo, tus camellos, tus siervos, todos muertos. 3 siervos. ¿Qué reporte? Lo mismo. Y luego viene otro. Todos tus hijos están muertos. Imagínense. Todos tus hijos están muertos. Estaban en la casa del el hijo más grande y vino un viento, tumbó la casa y todos murieron. Dijo, wow. Entonces, ¿fue correcto Satanás? ¿Qué hizo Job? ¿Cómo respondió Job? Fíjense, en verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Por eso rasuré mi cabeza para la ilustración. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, noten esto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es digno de ser alabado, aparte de sus bendiciones que Él nos da. Él te ha dado. Podemos decir bendiciones materiales. Ok, está bien. Pero si te lo quita, ¿ya no es digno Dios para alabar? Es una buena pregunta. Porque a veces eso es probado solo en esos momentos, cuando realmente se pierde, entonces ahora sí se revela su fe. Su fe fue revelada que era genuina. Yo voy a alabar a Dios si pierdo todo o si tengo todo. Eso es una prueba para nosotros, para ver cómo está tu corazón. ¿Realmente dependes en las bendiciones? Tal vez ya no tengo sueldo por un mes. Ok, no vas a morir, hermano. Todavía tienes ropa, todavía tienes una casa. Entonces, paciencia. Él es digno de alabar, si tienes un cheque o no. Más tarde, Satanás se acercó a Dios y dijo, ok, ahora déjame tocar su cuerpo, físicamente, Él. Y si lo permites, ahora sí vas a ver que él se va a alejar de ti. Él ya no va a querer nada contigo. Dios lo permitió. Dijo, ok, lo puedes hacer, solo no lo vayas a matar. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Tocó su cuerpo. Y todo su cuerpo de Job, horrible. Esa es, ¿cómo se dice? Boiled, sarna maligna, creo que se dice. Todo su cuerpo, doloroso, con comezón. Y él trató de aliviarse, rascándose. ¿Su esposa ayudó? No, no la ayudó. Pobre Job, imagínense. Digo, su esposa, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Wow, qué ánimo de tu esposa, ¿no? En medio del sufrimiento, qué dolor. Y después llegan 3 amigos de Job. Y parece que son buenos amigos, porque vienen ahí a su lado y no dicen nada por una semana. Por 7 días solamente ahí estaban con él. De hecho, y eso es una buena lección, aquí una lección para el lado. Si tú conoces a alguien que está sufriendo, a veces no tenemos que decir mucho. Simplemente estar ahí a su lado. Y eso es algo que sí da confort, porque la presencia de amigos es una bendición. Entonces ellos llegaron,
Pero después de los 7 días, ¿qué es lo que le dijeron? Ok, Job, dinos, ¿qué hiciste? Pues, ¿tú qué hiciste para que te está pasando todo este desastre en tu vida? ¿Qué hiciste, Job? Imagínense, todo lo que perdió, su salud. Y ellos están ahí queriendo que confiesa, ándale, dinos, confiesa, ¿qué hiciste mal? ¿Qué prueba? Al final Dios se reveló a él y se parecía como Dios lo dejó. Y muchas veces nos sentimos así, pero recuérdense, nos sentimos, es una emoción, no es una realidad. Dios nunca dejó a Job y por eso tenemos la escritura hermosa, que tenemos toda la revelación completa y podemos ver exactamente cómo Dios trabajó con Job. Nunca huyó, siempre estaba ahí con Job, permitió sufrimiento, claro. Y Job no era perfecto, pero sí mostró paciencia. Él no huyó, él estaba firme, se mantuvo firme. Dice en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y mira, brincan adelante a capítulo 19, ahí mismo en el libro de Job. Job 19:25. Job 19, verso 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshacha está mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Ves? A veces Dios permite que perdemos todo. Todo lo que posiblemente sea un obstáculo entre nuestra relación, mi relación con Dios. Tal vez hay algo que es un obstáculo, tal vez un ídolo. Entonces Dios lo permite que se vaya de tu vida para probar tu fe. Quiere purificar nuestra fe. Ese es un buen ejemplo. Él perdió todo para que Job sigue alabando, para que él muestra que su fe y su esperanza es totalmente en Dios, no en sus animales, no en su campo, en sus riquezas, ni en su familia. Es algo muy difícil comprender, pero que solo sea en Dios, que nuestra confianza solo sea en Dios. Esa es la lección que estamos aprendiendo en el ejemplo de Job. Y Dios obra en maneras que tal vez nunca lo esperamos. Pero como yo les dije, yo perdí mucho. En cosas material, Dios lo permitió. Perdí mucho. En un tiempo muy corto. Mi salud, igual. Pero ¿saben qué? Dios lo usó. Porque Él lo usó, porque en ese tiempo me acerqué más que nunca a Dios. Él hizo una obra muy grande y que de hecho de ese momento marcó un tiempo que totalmente cambió mi vida. Porque mi mirada, Dios me mostró esto, que Él está conmigo a través del sufrimiento. Porque yo luché con esto. ¿Cómo puedo estar enfermo así si yo soy un hijo de Dios? No lo entendía. Pero ahora ya lo entiendo más bien. Y seguro va a haber más pruebas, seguro va a haber más sufrimiento, pero tengo una perspectiva diferente porque el Señor me enseñó en su palabra. Y por eso venimos a estudiar para que podamos entender qué es la voluntad de Dios en mi vida, qué dice su palabra. Y aquí Él nos quiere enseñar paciencia. Manténgase firme para que siempre buscamos a Él y jamás los dejamos dejar de confiar. Podemos sufrir, hermanos, pero Dios todavía está en el trono. Y esas son verdades que, pues sí, eso es cierto, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque todo eso se trata de Jesucristo. Estamos aquí para alabar al Señor. Si no por mí como si estoy cómodo o no, si sufro o no.
No, Dios está en el trono y lo vamos a alabar si Él quita o si nos da. Eso no debe cambiar. Y eso es tan importante. Entonces, Él está en el trono, Satanás lo atacó y Dios cayó su boca. Eso es lo que hizo. Me encanta el libro de Job. Eso es lo que Él está haciendo. Satanás ataca y Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a callar y voy a usar a mi hijo Job para que caiga la boca de Satanás. Y lo hizo. Entonces, una perspectiva muy interesante cuando nos da el escenario, lo que está pasando en lo espiritual, lo que no podemos ver. Pero eso es lo que pasa. Tal vez. Satanás ha venido y si, ¿sabes qué? Él te alaba porque mira lo que tiene, mira su empresa que tiene. Y Dios, pues quítaselo, a ver qué pasa. Eso es una realidad. Y si Dios va a usar mi sufrimiento para que calle la boca de Satanás, gloria a Dios, úsame mi vida. Otra lección, aunque Job no sabía por qué estaba sufriendo, Dios tenía un propósito. Igual eso lo vimos en Génesis, en la vida de José. Otra vez se ve este principio. Dios tiene un propósito. Job nunca sabía lo que estaba pasando en el cielo. Y yo estoy convencido que Dios es sabio, Él es todopoderoso, siempre está en control. Y Él quiere hacer algo en mi vida. A pesar que Él es tan grande, Él ve un corazón, ve un pistito y nos ve a nosotros. Yo quiero hacer una obra en Él. Y Él lo hace y forma el carácter, nos hace más como su Hijo a través del sufrimiento. También aprendemos algo. Dios bendijo a Job al final. Claro, tuvo una vida muy difícil Job, una vida triste, algunos podrían decir. Entonces, ¿quién? Yo no quiero servir a un Dios así, que permite que pierda todo, que permite que pierda sus hijos, su familia. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está haciendo Dios? Y muchos luchan con esto. Yo no voy a servir. De hecho, yo creo que es una razón muy común en por qué personas no se acercan a Dios. Porque ven lo material o ven lo que perdieron. Perdí a mi esposa en un accidente. Dios no es real. Y se alejan. Pero qué triste porque no han visto realmente la misericordia y la compasión, como Él siempre es misericordioso, siempre. En un mundo caído, Dios es tan bueno con nosotros. Y aquí vemos que Él lo bendijo grandemente con material. Fíjense en Job 42. Job 42. Job capítulo 42, verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesía, y la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años más, ¿ves? Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Ves? Podemos ver la vida en una ¿cómo se dice? Muy narrow, muy angusta, muy narrow. Pues una ventana pequeña, por decir. Podemos ver la vida, nuestra vida, a través de una ventana pequeña. Pero aquí en la vida de Job, en su ejemplo, cuando vemos el ejemplo más amplio de su vida completo, vemos más bien, Dios no lo estaba castigando. Hay bendición tras bendición. ¿Hay dolor? Sí. Recuerden, estamos en un mundo caído. En la venida del Señor todavía viene en el futuro. Cuando Él regrese, ahora sí vamos a hablar ahora sí ya no hay sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber coronavirus. Cucarachas tampoco. Porque Dios va a regresar. Esa es la esperanza del creyente.
Y eso es muy importante, tener esa perspectiva más amplia, no ver en unos días. ¿Verdad? Ya van a ser 2 meses. Si vemos 2 meses, oh, qué duro. No vean ese tiempo tan corto. Tomar un paso atrás y más ver qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida en estos 2 meses. Ver adelante, ver el futuro y ver el regreso del Señor. Es por eso les digo, eso nos mantiene con una perspectiva eterna, celestial. Y por eso el Señor dice, tengan paciencia, yo voy a regresar pronto. O sea, ahorita hay luto, ahorita hay dolor, ahorita es muy difícil. Ahorita vemos injusticia y vamos a ver más y más injusticia. Y eso duele. Muchas cosas inmorales. Pero el Dios dice, paciencia, hijo, tengan paciencia, yo voy a regresar. Esa es la perspectiva que debemos tener la iglesia. Y no solo Dios les dio material, también bendiciones espirituales. Fíjense lo que dijo Job en capítulo 45, verso 5. Job 42, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se acercó. Job, él vio a Dios como jamás lo ha visto. ¿Crees que él fue un hombre que creció y maduró? Claro que sí. A través del sufrimiento. Se mantuvo con paciencia, firme, resistiendo, mantiéndose firme en una circunstancia horrible, podemos decir. Y terminamos en verso 11, regresando al texto, Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Mediten en esta verdad, en su circunstancia. ¿Por qué tener paciencia? Porque tu Dios es tan bueno contigo. Te ofreció perdón, te ofreció su Hijo, tomó tu lugar en la cruz. Es un Dios de misericordia y de gracia y de amor. Su compasión no lo podemos comprender. Esa es la perspectiva que Job aprendió y esa es la perspectiva que tú y yo, hermanos, hermanas, debemos aprender. Y ese es el ejemplo que Dios nos dio en Santiago para recibirlo. Y qué tiempo perfecto para aplicarlo. Todas las lágrimas, todo el dolor, todo el sufrimiento, Cristo lo recibió en la cruz. ¿Verdad? Toma en cuenta eso, mediten en esto. Tu dolor, tus lágrimas, tu sufrimiento, Jesús murió por ti en la cruz. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, eso es su misericordia que Él extendió. Él tomó tu dolor, tu culpa, tu vergüenza, lo tomó en la cruz. Eso es nuestro Dios. Y resucitó victorioso porque Él venció el pecado, la muerte y nuestro enemigo, Satanás y nuestra carne. Entonces, hay propósito en esto, en COVID-19, coronavirus. Hay un propósito. Y porque hay esperanza en Cristo, yo puedo ver este texto, puedo ver mi vida y ver que realmente sí necesito más paciencia. Necesito tener esta perspectiva como Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo quiero ver a Dios más claro obrando en mi vida. Eso es lo que el Señor me quiere enseñar. Ok, gloria a Dios. Y Señor, perdóname por no ver esto. Era tan obvio en mi vida, pero mi corazón estaba duro y no lo pude ver. Mi orgullo me estorbó. Pero ahora ya lo puedo ver. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Hay que tener paciencia como ¿quién? Como el granjero, ¿verdad? Como los profetas, como Job. Hay que seguir esperando con paciencia, firme en fe, firme en Cristo. Vamos a orar.